Bueno, estamos aquí, estudiantes de grado noveno, en la orientación de la sesión número 6 de matemáticas. El tema, pues, de congruencia de triángulos. En esta entrega podrás identificar cuándo dos triángulos son congruentes, para lo cual debes leer e interpretar cada uno de los postulados que te ayudarán en tal propósito. Entonces, congruencia. En general, dos figuras son congruentes cuando son iguales en forma y medida. Y entonces, eh, en el caso de los triángulos, cuando estos triángulos son iguales, por ejemplo aquí en esto, observemos que eh, son iguales en sus medidas, en sus lados, entonces decimos que son congruentes. En geometría, las figuras que tienen la misma forma e igual tamaño se llaman congruentes. Observemos acá. Si observamos los triángulos, este triángulo A, el triángulo ABC, con este se lee A', B', C'. Si observamos son iguales, tienen las mismas medidas, tienen los mismos ángulos, entonces decimos que son congruentes. Es decir, si yo puedo superponer un triángulo sobre el otro sin que sobre eh, ángulos o lados, o haya un lado más largo que el otro, entonces yo puedo decir, si los puedo superponer así como se muestra acá en la figura, entonces yo puedo decir que estos dos triángulos congruentes, son congruentes, tienen la misma medida de sus lados y tienen la misma medida de sus ángulos. Digo entonces que son congruentes. Ahora, para construir un triángulo es necesario conocer tres partes de éste. Se sabe que el tamaño y la forma del triángulo quedan definidos totalmente si se cuenta con la información siguiente. Ojo que esta parte es de suma importancia que usted la comprenda para poder más adelante deducir cuándo los triángulos son congruentes o no. Entonces, en esos triángulos, yo puedo definir, para construir un triángulo, es necesario conocer tres partes de éste. Se sabe que el tamaño y la forma del triángulo quedan definidos totalmente si se cuenta con la información siguiente. Entonces, mire, si yo conozco dos lados, mire, este lado mide 4, este lado mide 5, y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados también lo conozco. Ya yo puedo construir un triángulo entonces con esas tres medidas. Conozco dos lados y conozco el ángulo entre esos dos lados. Entonces, dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Si conozco los tres lados, también puedo construir un triángulo si conozco los tres lados, lógicamente. Y este otro, si conozco dos ángulos y el lado comprendido. Es decir, si yo conozco este ángulo de aquí, este ángulo de acá, y el lado que contiene esos dos ángulos. Si no puede ser este o este, tiene que ser exclusivamente el que une esos dos ángulos. Si conozco ese lado y conozco estos ángulos, entonces puedo también construir un triángulo. A partir de lo anterior, se obtienen los postulados o criterios de congruencia de triángulos que se muestran a continuación. Entonces, ahí en la sesión usted tiene, entonces, ¿cómo sabe usted si dos triángulos son congruentes? Entonces, si se conocen si sus ángulos correspondientes, entonces es decir, este ángulo es igual a este, tiene dos lineecitas, este también, quiere decir que tienen la misma medida. Esta notación acá tiene una lineecita, acá también, quiere decir que este ángulo es el mismo mide lo mismo. Este ángulo mide igual que este. Y además el lado comprendido entre esos dos
ángulos también es igual. Entonces, ese criterio se llama ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Yo puedo decir entonces que estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Son congruentes. Tienen dos ángulos y el lado comprendido entre estos dos ángulos igual. Listo, este es uno de los criterios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estos dos ángulos son iguales, pero resulta que este lado es igual a este lado de aquí, a este lado de acá. Ya yo no puedo nombrar ese criterio porque yo necesito es que los lados que comprenden esos dos ángulos sean los mismos, sean iguales. Si el lado igual es por acá, entonces ya no está entre los dos ángulos. Eso es lo que quiere decir este postulado. Otro es, mire que este es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Acá es, conozco dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Mire, este lado es igual a este, tiene dos rayitas. Este lado es igual a este, tiene una sola línea. Y este ángulo es igual a este. Luego, por el criterio lado, ángulo, lado, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. De forma similar a lo que les explicaba acá. Si el ángulo que me dan, por ejemplo, es el ángulo que me dan igual a este es uno que está por acá, no me sirve. Porque el ángulo tiene que estar comprendido entre los dos lados que conozco. Ya si el ángulo me lo dan por acá, yo puedo decir, no, los triángulos no son congruentes. Aunque tenga dos lados y un ángulo igual, pero no son congruentes porque necesito es que el ángulo comprendido entre esos dos lados sean iguales. Este ángulo es igual a este. Este es criterio lado, ángulo, lado. Y el otro criterio, cuando los tres lados son iguales. Es decir, mire, este lado es igual a este lado de aquí es igual a este lado de aquí es igual a este. Entonces los tres lados son iguales, por lo tanto yo puedo decir que los dos triángulos son congruentes, son iguales. ¿Ya? Entonces estos son los tres criterios que usted debe tener claro para determinar si dos triángulos son congruentes, o sea, si tienen las mismas medidas, son iguales. Acá tenemos una actividad. Analiza cada una de las situaciones que se presentan a continuación y resuelve cada caso. Utiliza los criterios de congruencia según corresponde. Entonces, mira aquí, por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿cuántos triángulos son congruentes en la serie que aparece abajo? Entonces yo aquí puedo decir, mira, estos están nombrados con algunos con letras y otros con números. Entonces, por ejemplo, te dice, ¿cuáles son iguales? Yo podría decir que este, el A, aquí escribo A, es congruente con 1, el 1, A y 1. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Tengo que basarme en los criterios que ya les expliqué aquí. ¿Cuál de estos tres criterios cumpliría? Mire que los tres lados son iguales. Este lado sería este lado sería este, y este lado de acá sería este. O sea que cumple con el criterio este. Los tres lados son iguales. Entonces, si los tres lados son iguales, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Así usted puede determinar cuáles más serían congruentes. ¿Sí? ¿Será que, por ejemplo, el B y el D serán congruentes? Pues, hombre, no, porque mire, este es mucho más grande que este, ¿verdad? Yo puedo decir entonces, este tiene sus lados diferentes, entonces no pueden ser congruentes. Tienen que tener
los mismos lados, los mismos ángulos. Eso lo va a hacer en el punto 1. Acá en este punto 2 dice, dadas las figuras que se muestran en la tabla siguiente, escribe el criterio de congruencia correspondiente en cada casilla, si es que es verdadero para cada par de triángulos. Aquí me dice, si es que es verdadero, o sea, que es probable que usted encuentre algunos que no cumplan. Y yo pueda decir, no son congruentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mire quién es. Este lado de aquí es igual a este, tiene dos rayitas. Este lado de aquí es igual a este. Este ángulo, por la notación, ¿cómo sabe usted que son iguales? Por la notación, mire, la lineecita y acá también la lineecita. Son iguales. ¿Qué criterio voy a utilizar aquí? Entonces, mire, tengo los lados iguales y el ángulo entre esos dos lados también es congruente. Entonces yo puedo decir aquí, los triángulos son congruentes, aquí en este espacio, los triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio que aparece acá. Mire, aquí está. Tengo dos lados iguales y además el ángulo entre esos dos lados también son iguales. Entonces, este ángulo de aquí es el mismo de acá, entonces los dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces acá yo puedo decir eso. Acá usted diga, bueno, ¿serán congruentes? ¿No serán congruentes? Aquí lo que me están diciendo en este es, bueno, este lado es el mismo lado de acá, tiene tres líneas, este es el mismo lado de acá, pero este no me están diciendo que sea igual a este, porque acá hay una línea, acá no hay nada, entonces no puedo sacar como conclusión eso, que este lado sea igual a este. Luego por el criterio de lado, 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 si los tres lados son iguales, yo podría decir que son congruentes, pero como aquí no me están diciendo que son iguales, no puedo afirmar eso. Busco otro criterio a ver si lo cumple. Si no cumple ninguno, entonces yo digo los triángulos no son congruentes. De forma similar acá. ¿Qué criterio? Mira, ¿será que son congruentes? ¿Qué criterio voy a utilizar? En este punto 3 tenemos ya este de razonamiento. Dice, coloca estos 9 triángulos de modo que formen solo uno. La condición es que los vértices que se toquen tengan el mismo símbolo. Los puedes construir y recortar en papel. Bueno, entonces aquí es cuestión de ir probando. Por ejemplo, yo este triángulo de aquí, lo pondría aquí. Y ya mire que aquí me quedan los triángulos, un círculo, un triángulo. Entonces, el que va acá, si yo pongo este triángulo acá, entonces este triángulo sombreado me quedaría aquí. Luego, esta figura de aquí tiene que comenzar con un triángulo sombreado aquí, porque es la que tiene acá. Mire, tiene que tener los mismos símbolos. El mismo símbolo, o sea, el símbolo de aquí tiene que ser el mismo de aquí. Y el símbolo de aquí tiene que ser el mismo. O sea, tiene que tener todos los vértices el mismo símbolo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Allá hasta completar todo el triángulo y que todos los vértices, por ejemplo, aquí, mire, aquí estos 4 vértices tienen que tener el mismo símbolo. Si es círculo sin sombrear, entonces todos 4 deben tener círculos, perdón, tienen que tener círculos sin sombrear. Y eso es lo que vas a hacer ahí. Lo puedes construir para que no tengas que estar borrando y todo eso. Puedes hacerlo en cartulina, en papel e ir probando. Ya hasta tanto lo resuelves. Es como especie de un acertijo. Bien. En el punto 4 dice, reflexiona y explica por qué el triángulo ABD, o sea, este triángulo de aquí, este ABD, es congruente con el triángulo CDB.
de B. O sea, porque estos dos triángulos, este triángulo y este de acá son congruentes. Entonces me están diciendo, aquí dice, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. O sea, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. El ángulo 3 es igual al ángulo 4. Dice, el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Ya tengo dos ángulos. Me busco acá cuál es el criterio que me permite, donde me dan dos ángulos. Mira, aquí está uno. Este criterio, si los dos ángulos son iguales, ¿qué más necesito para que sean congruentes? Que el lado que comprende esos ángulos también sea congruente. Entonces, ese criterio es el que voy a aplicar acá. Entonces, si este triángulo, ya yo tengo que, que los ángulos son iguales. ¿Qué me falta? Este lado. Claro, y es el mismo lado para los dos triángulos, tanto para este como para este. Luego ahí cumple ese criterio, ángulo, lado, ángulo. Y ahí tengo que los dos triángulos son congruentes. Y en la quinta figura, en la figura siguiente, identifica y marca con la misma letra los triángulos que sean congruentes. Entonces aquí yo voy a encontrar algunos triángulos que son iguales. Por ejemplo, el triángulo, mire que este triángulo es el mismo este. Los marco con una letra. Escojo otra letra, por ejemplo, mire este triángulo de aquí, este triángulo es igual a este de acá, mire, es el mismo. Entonces yo puedo decir aquí, le puedo poner una letra mayúscula, puedo decir B, aquí la letra B, y acá también la letra B. Quiere decir que es el mismo triángulo, ¿sí? Entonces eso es lo que usted va a hacer ahí. Por ejemplo, este triángulo de aquí sería este mismo de acá, miren. Ya le escribo una letra, la misma letra. Por ejemplo, C, entonces este es C y este de acá también es C. Para decir que son iguales. Mira, aquí está un modelo y bueno, a través de eso se puede guiar. Bueno, espero que este video haya sido de su completa ayuda. Un abrazo, bendiciones para todos y estamos ahí pendientes con la orientación en las sesiones siguientes.